¿Qué tal, amigas lectoras, amigos lectores? De verdad, enorme gusto saludarles el día de hoy aquí desde la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Yo soy Eduardo Limón, escritor, periodista, jefe de Relaciones Públicas del Fondo de Cultura Económica, y es para mí verdaderamente un gusto el día de hoy poder platicar con uno de nuestros autores destacados en tanto a que el trabajo que están promoviendo, del que vamos a platicar el día de hoy, son nodales para comprender sí la historia del país, pero sobre todo quiénes somos, la esencia de nuestra mexicanidad desde toda su diversidad. Nos acompaña Carlos Martínez Azada, quien me da enorme gusto saludar. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estamos en la feria del libro de antropología. Siempre me ha gustado mucho participar en esta feria. Tengo varios compañeros, amigos en el INA y qué bueno que tengamos la oportunidad de conversar aquí en su casa. El Laboratorio de la Revolución, el Tabasco Garridista, una historia que trata una narrativa que, siendo poderosamente local, Carlos, se convierte también de alguna manera en reflejo nacional. Cuéntanos acerca justamente de este Tabasco garridista. Bueno, mira, con una serie de libros que emprendí hace años, lo que me proponía era mostrar cómo como dicen en Tabasco, acá las cosas suceden de otro modo. Bueno, en realidad las cosas sucedían de diferente modo según las regiones, según el lugar de que se tratara en México. Así llegué a elaborar el concepto de que en México no hubo una, sino varias revoluciones, porque cada entidad, cada región tuvo sus propias expresiones que finalmente lo importante es que en su conjunto alimentan lo que es este país. Tú lo has dicho muy claramente, en términos culturales, eh, somos católicos, pero más en el centro de México. Somos laicos hacia a lo mejor la Ciudad de México. Somos anticlericales hacia el sureste, en Tabasco, en Yucatán, en Campeche, donde el espíritu antilaico, contrario a la presencia de la iglesia, fue muy fuerte. Entonces, mientras tuvimos una rebelión de los cristeros en Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, en el sureste tuvimos figuras estelares como Úrsulo Galván en Veracruz, Adalberto Tejeda también en Veracruz, Carrillo Puerto en Yucatán, a quien el Fondo de Cultura también le ha dedicado un libro espléndido recientemente. Y tú puedes pensar cómo asimilo el zapatismo o el villismo con lo que hizo Garrido Canaval o con lo que hizo Carrillo Puerto. Y son movimientos muy diferenciados, con diferentes propuestas, todos ellos basándose con mucho en lo que eran los contenidos sociales de su región, pero donde finalmente cada uno tenía estableció sus propias prácticas y sus propios sistemas. Un sistema muy moderno en el caso de Garrido Canaval, donde los sindicatos fueron más bien sustituidos por ligas de resistencia que eran mucho más combativas, etcétera. Estados como San Luis Potosí con la propuesta de una confederación campesina mexicana. Entonces, pues según el agrupamiento social más fuerte también, es que esos liderazgos se iban conformando y estableciendo las pautas organizativas y ideológicas que coincidían con su propia sociedad. ¿No te escucho? Fui yo. Estas consideraciones que tienen que ver con la coyuntura que vivimos, Carlos, me quedé en silencio. Tomás Garrido Canaval es el personaje alrededor del cual gravita toda la obra.
¿Cuándo fue o en qué momento de tu carrera o de tu obra la primera vez que tú hiciste contacto con este personaje? ¿Cuándo entró, sí, a tu vida, pero sobre todo, entiendo, a tu obra? Se trata de un personaje interesantísimo, Garrido Canaval. Así es, y un estado muy interesante al que le he dedicado, yo creo que llevo 5 libros sobre Tabasco. Bien. Por qué razones? Me han interesado muchas regiones de México, he escrito sobre varias de ellas, pero yo me crié, aunque estoy más vinculado por nacimiento a Jalisco, al estado de Hidalgo, me crié en Guanajuato, hice los primeros estudios, entonces me tocó ver, vivir una sociedad muy conservadora, muy tradicional, muy religiosa, y lo señalo de manera para apuntar rasgos culturales, ¿no? No estoy calificando, porque creo que no se trata de calificar, sino de entender a la sociedad en sus diferentes expresiones. Pero todo ese medio tan religioso, etcétera, me hizo pensar, es que no puede ser que todo el país sea como esto, ¿no? Y entonces cuando justo en la Lagunilla me encontré un folletito de Tomás Garrido Canaval, Eso. Ajá, ajá. comencé a hojearlo y a decir, a ver, ¿cómo que fue anticlerical? ¿Cómo que hizo una lucha enconada contra la Iglesia Católica? Dije, tengo que ver de qué se trata esto, ¿no? Y entonces, aunque ya había escrito sobre el Valle del Mezquital, sobre diferentes otros, muchos trabajos dedicados a las elecciones en México, que siempre han sido algo que causa mucho barullo, que interesa mucho. Y bueno, me di a la tarea de comenzar a estudiar lo de Garrido Canaval. Me encontré un personaje polémico, un personaje del que se hablaban horrores, horrores, horrores. Y yo decía, bueno, tiene que haber algo más que el puro horror en este caso. Y me metí a los archivos, a la correspondencia, a entrevistar a las personas vinculadas. Encontré a muchas personas vivas. Bueno, terminándome cuenta que lo que orquestó la crítica, pues fue una crítica ahí sí muy conservadora y una crítica donde sin tener conocimiento de lo que pasaba en Tabasco, se lanzaron contra Garrido y contra las acciones que realizaba, porque pues evidentemente él insistía en una educación racional que había obtenido del vínculo con los catalanes y entonces impulsó unas formas pedagógicas que ya se habían ensayado semejantes en el Yucatán de Carrillo Puerto, y ahí insistía, había que mostrar al niño una concepción racional, científica del universo, y comenzó a decir, bueno, pero ¿quiénes son los que se oponen a esa forma de educación? La iglesia, el clero, que como sabemos siempre han tenido mucha influencia en la educación en México, la siguen teniendo, aunque las condiciones han cambiado y hay otros parámetros diferentes. Y bueno, comencé a ver ese universo que me resultó más atractivo cuando me di cuenta que, por ejemplo, Lázaro, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas hablaron maravillas de lo que hacía Garrido en Tabasco. Así es que, pues, de esa manera fue surgiendo ese trabajo que al final, sin proponérmelo, resultó un ejemplo vivo y claro, y lo defiendo mucho en este sentido, una historia contraria a lo que se había divulgado más, a lo que, a lo que estaba permeado por muchas capas ideológicas y que evitaba conocer exactamente lo que había sucedido ahí. Yo creo que el relativo éxito de este libro se debe precisamente a eso, a que fue un libro que creció en contra de la versión oficialista de cómo había sido ese movimiento. Lo mismo me sucedió con el caso de Saturnino Cedillo, también publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde hace una rebelión de la cual no se sabían más que puros lugares comunes y toda esta idea de la historia más tradicional de los buenos y los malos, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos?
y ahí se centraba todo. En el caso de Garrido llegó al extremo de provocar que incluso tuviera reacciones en el extranjero. Graham Greene, el gran escritor, viene a México y escribe El poder y la gloria de esa presencia en México para hablar del horror de Garrido Canaval, lamentablemente convertida en película por John Ford, pero tergiversada completamente al hacer de la historia algo que estaba más vinculado a la rebelión de los cristeros que al anticlericalismo que pregonó el movimiento de Tomás Garrido Canaval en Tabasco y que Graham Greene sí conoció, pero que la película desafortunadamente hizo caso omiso del asunto y se metió en lo que, justo en ese oficialismo, mejor nos dedicamos a hablar que los cristeros les iba muy mal porque los perseguía el gobierno. Exacto, es que desde esa perspectiva Garrido Canaval, exacto, justo en la versión que mencionas, aparece como un autoritario represor. Así es. Enmarcado solo en ese registro, digo yo, superfluo, tú nos lo estás aclarando más con la profundidad de tu reflexión. Esa es parte, creo yo, Carlos, de la aportación de tu libro. La historia por capas, la historia mirada en su profundidad, resulta evidentemente mucho más rica, pero sobre todo mucho más esclarecedora. Así es, que nos permite entender por qué somos un país tan diferente. Lo ves en muchas expresiones de lo social. Bueno, hasta el asunto del narcotráfico, de por qué se refugian más en unos estados que en otros, etcétera. Ahí habría que ver esas dinámicas internas también a qué obedecen. Y lo mismo, por ejemplo, cómo explicar el levantamiento del EZLN en Chiapas, pero no solamente en Chiapas, sino en la montaña, en la parte alta de Chiapas. Entonces, todo esto tiene que ver con el asunto de la composición y los agrupamientos regionales que se fueron dando en México. Por eso algo que es muy curioso es que uno de los mejores escritos sobre el regionalismo en México es del subcomandante Marcos. Muy curioso porque pocas personas han tenido la capacidad de vislumbrar este regionalismo desde una perspectiva muy amplia, donde por supuesto hay sus intereses políticos, ideológicos. Como en todos los casos, ¿no? Infortunadamente. Bueno, no infortunadamente, característicamente, pues la posición política es parte del mensaje en práctica en todos los casos, ¿no? Sí, sí. Pero de Garrido, mira, yo he tenido que pasarme corrigiendo la plana, que eso me ha valido además que de pronto haya de estos insultos frecuentes en la prensa que se burlan un poco y dicen, ya habló el que nos corrige todo, etcétera. Porque sí, de pronto decían, es que Garrido llegó a la Ciudad de México y fue a matar a los feligreses en Coyoacán, etcétera. Digo, momento, le digo, hay que explicarnos qué sucedió ese domingo que le valió ciertamente muchas críticas y que le valió la ruptura con Cárdenas a Garrido Canaval, pero, pero fue un hecho que nunca se quiso explicar como había sucedido hasta en mi libro, ¿no? Y todavía, fíjate, todavía personas vivas en Coyoacán que de niños estuvieron cercano a todo esto, venían y me reclamaban, ¿no? Oiga, no, lo que usted dice es que no fue así, ellos llegaron y comenzaron a balacear. Digo, a ver, entonces del lado de los buenos no había armas, bueno, unos traían armas. Ah, bueno, entonces ya comienza a cambiar un poquito todo. No estoy justificando en ningún momento acciones violentas de ningún bando, pero creo que la historia tiene que esclarecerse y tiene que saberse bien a bien qué papel tuvieron esos actores de los que estamos hablando o con los que nos estamos involucrando. Yo tuve la fortuna todavía de conocer a los hijos de Tomás Garrido, fui a entrevistarlos, y justamente estaban muy temerosos, en ese momento no querían dar el archivo de su padre, no querían darlo a conocer porque decían, es que se va a usar solamente para
para hacerle críticas muy fuertes, etcétera. Y yo insistí mucho en que Les pesa ese legado, ¿no? Que de repente, a causa de la película que estábamos platicando ahora, Carlos, a causa a lo mejor de otros documentos o de otra interpretación, de repente puede, sí, justo, preocupa a la familia el paso a la historia, ¿no? de Del una legado manera. paterno. Finalmente, antes de morir, los hijos decidieron dar el archivo del padre al Archivo General de la Nación. Yo pude consultar algunos pasajes, pero solamente lo que ellos me permitían en ese momento. Ahora que está en el AGN, ya lo he podido consultar de manera más amplia para otros trabajos que he hecho sobre el mismo Tabasco y el mismo tiempo. Y bueno, sí, gracias a a la historia que nos interesa a muchos investigadores, pues estas percepciones han cambiado y creo que pues lo importante es que cada segmento de la historia tenga su justo valor, su importancia, por qué razones eh, eh, acontecieron los procesos de esa manera y no de otra. Así es que creo que el libro tiene sus ventajas en el sentido de que dio a conocer muchos aspectos del movimiento de Garrido Canaval que no se conocían y que a la gente le ha asombrado mucho. Ah, tuvo un proyecto educativo, pues sí, un proyecto educativo muy amplio, muy Implementado de forma importante, muy clara, exacto. ¿sí? Tan fuerte que fueron los tabasqueños junto con los veracruzanos, los poblanos, los que propusieron la creación de la reforma al artículo tercero constitucional para que se convirtiera la educación en educación socialista, que durante el régimen de Cárdenas se ejerció y que después fue ya transformada con otras ideas que también se discutían en el país y que creo que bien haríamos en conocerlas de manera más profunda. Este es el otro aspecto, el otro legado de ese libro. México es un país donde siempre se ha discutido con argumentos, siempre ha habido intelectuales importantes que han expresado sus puntos de vista. De uno y otros lados, bien. Sí, entonces, eso de uno y otros lados. Entonces, tan importante es el pensamiento de Gómez Morín desde antes, incluso antes del PAN, ¿verdad? Que fue un Bien, personaje claro, claro, del Gómez Morín, ajá, como a personaje. fundar el Partido Nacional. Y, otro, y otros casos, citados quizá en otro lugar, pero tenemos una gama de pensadores en México extraordinario. Y este libro, aún refiriéndose a Tabasco, a un lugar muy específico del país, habla de cantidad de intelectuales que estuvieron involucrados en todas las acciones que estaban pasando en México y de manera más particular en Tabasco. El Tabasco Garridista, Laboratorio de la Revolución, es el libro del que hoy hemos tenido oportunidad de conocer solo un porcentaje mínimo. La invitación es a que se sume a la República de Lectores, que ya lo ha disfrutado, que ya ha tenido oportunidad de analizarlo, de reflexionar en esa zona importante de nuestra historia y en esa localidad específica que es el grandioso Tabasco. Carlos Martínez Assad, muchas gracias por estos minutos para haber conversado con las lectoras, los lectores de la Feria Nacional del Libro de Antropología e Historia. Y bien, pues esperamos encontrarte muy pronto para poder seguir hablando acerca de estas ideas que son tan interesantes y tan enriquecedoras para nuestra visión del país, Carlos. Y que se requiere que continuemos con esos debates sobre la historia de manera constante y profundizar cada vez más en lo que ha sido esa nuestra historia. Justamente. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. A nombre del Fondo de Cultura Económica, amigas lectoras y lectores de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, los invitamos a que visiten cualquiera de nuestras librerías, la amplia red que tenemos establecida en el interior de la República y en la Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica Educal, y que visiten elfondoenlinea.com. Muchísimas gracias.
Gobierno de México.